A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitada a Daniela Guzmán. Ella tiene un título en Artes Contemporáneas y además se especializó en Historia del Arte. Actualmente está también estudiando comunicación en la Universidad San Francisco de Quito. Pero su interés básicamente está en los temas de cuidado al ambiente, de temas naturales. Y actualmente ella está con un proceso que se llama Mi Canasta Consciente. Quisiera, Daniela, que nos cuentes en qué consiste esto de la canasta consciente. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por este espacio. Mi Canasta Consciente es mi proyecto de titulación para licenciada en comunicación. Y lo que hace esta campaña es buscar crear conciencia sobre los impactos de la producción alimenticia en Ecuador, tanto ambientales como ecológicos, y también facilitar y acercar a la audiencia a alternativas de consumo y de producción más conscientes. Cuando hablas tú de la información que nos hiciste llegar sobre un enfoque que tiene que basarse en justicia ambiental, el giro ontológico y la soberanía alimentaria, ¿cómo conjugar esto de justicia ambiental y soberanía alimentaria, al mismo tiempo hablar con el inicio de las cosas, el giro ontológico, de dónde nacen nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra historia, porque tú también tienes una especialidad en historia? Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Primero, la justicia ambiental es porque últimamente el ambientalismo es un tema que está en tendencia, pero vemos un montón de greenwashing, donde lo verde o lo ambiental es consumir productos que tengan etiqueta verde. Cuando lo que dice la justicia ambiental es que lo social y lo ambiental van de la mano. Lo que nos indica la justicia ambiental es básicamente que actualmente que sufrimos el cambio climático y estamos en medio del antropoceno, lo que pasa es que no todos los grupos sociales tienen el mismo nivel de responsabilidad de estas consecuencias climáticas, pero sí las clases bajas son las que peor sufren estos efectos. Entonces, tenemos que pensar interseccionalmente para atacar este problema ambiental. Eso por un lado. El giro ontológico es una teoría de Bruno Latour. Quiero irte claro. interrumpiendo, porque tú hablas del antropoceno. Quienes no estudian los periodos y las fases de la historia no saben lo que es. Cuéntame, ¿qué es el antropoceno? Porque también estamos viendo elementos. Precisamente ahora hay una discusión del señor Bill Gates con Noruega y con el mundo nórdico sobre este lanzamiento de partículas a la atmósfera para proteger el cambio climático, que aparentemente ya no va a haber el vuelo tripulado. Pero cuéntanos, ¿qué es el antropoceno para quienes no están familiarizados con este tema, con este tipo de términos? Claro que sí. Mil disculpas, es que yo soy bastante de nicho y a veces me olvido. Y aquí piensa que todo el mundo mira de todos los sectores y es bueno ir aclarando ciertos conceptos. Claro que sí. Bueno, el antropoceno es básicamente la época geológica en la que estamos viviendo, donde la actividad del hombre, especialmente la industrial, ha sido tal que ha logrado cambiar el cambio climático del planeta Tierra donde vivimos. O sea, el hombre se ha convertido en un agente geológico con sus actividades y por eso vivimos el cambio climático actualmente. Por otro lado, discursivamente, el antropoceno se impulsa desde el discurso humanista antropocéntrico, es decir, donde el hombre está en el centro y es un discurso que nace en el mundo occidental y el hombre que está en el centro es un hombre blanco, europeo, rico y heterosexual, que es un modelo canónico que se maneja en el occidente y que guía todo este discurso de progreso, de producción y que ha producido hoy en día el antropoceno. Yo te interrumpí cuando hablabas del tema ontológico. También quisiera que nos cuentes qué significa ontología cuando uno piensa en antropoceno, pero también puede pensar en otras eras
del planeta Tierra, y uno puede decir, los dinosaurios también destruyeron una serie de temas ambientales y generaron glaciaciones. Es decir, siempre en el planeta Tierra han habido procesos y etapas y grandes depredadores. No sé si nosotros podemos decir que los hombres somos grandes depredadores o no. Lo que sí sabemos es que hay una sobrepoblación que requiere recursos y por lo tanto genera otro tipo de problemas. Sí, o sea, básicamente, sí, todos los cuerpos vivos en la Tierra afectamos el medio ambiente, pero hay un cierto equilibrio que mantenemos donde todos dependemos de todos y todos ayudamos a que se sostenga la vida. Pero en el caso del hombre es distinto, porque como se desarrolló tanto la ciencia, se produjo el plástico, las emisiones de CO2, lo que se hace es como irrumpir esos ciclos naturales que tiene la vida, la Tierra, porque como tú mencionas los periodos de glaciación, eso también es algo periódico normal que ocurre. Pero lo que sucede con el cambio climático es que el lapso en el que suceden esos periodos de glaciación se aceleró, o sea, de una manera brutal. Ahora yendo al lado ontológico. La ontología es básicamente cómo concebimos nosotros al mundo, que es algo muy importante. Entonces, lo que nos dice el filósofo francés Bruno Latour es que con este discurso humanista antropocéntrico que yo mencionaba, dividimos al mundo en disciplinas bien separadas y como en un intento de dominarlo. Por ejemplo, la política, la economía, la ciencia, son disciplinas para tratar de entender al mundo y están separadas la una de la otra. Lo que nos dice Bruno Latour es que actualmente en la época que vivimos deberíamos tratar de pensar interdisciplinariamente, y él usa el cambio climático justamente como un ejemplo para esto, porque si hablamos de cambio climático no solo hablamos de ciencia, hablamos también de economía, de producción, de industrias, hablamos no solo ya de humanos, hablamos de animales, de la biosfera, de la atmósfera, como tú mismo indicabas. Entonces, el enfoque desde el giro ontológico que adopta mi campaña es que pensemos no solo en los humanos y en nuestro bienestar, sino en que compartimos este mundo con animales, en el Ecuador con ecosistemas, con cuerpos de agua, y todos estos agentes humanos y no humanos son quienes producen nuestra comida y quienes a gran escala permiten que nuestra vida se siga sosteniendo en el planeta Tierra. Entonces, cuando hablemos de ambientalismo, hablamos desde la justicia ambiental y desde el giro ontológico, porque ya no solo pensamos en los humanos. Cuando tú hablas de una serie de elementos como el antropocentro y otros temas que estás mencionando, ¿cómo lograr visualizar esta canasta sostenible, solidaria, como lo quieras mencionar, cuando existe tanta división económica? Es decir, hay quienes pueden acceder a o tienen X nivel de recursos para ser conscientes, cuidar lo que comen, cómo alimentarse y comprar una serie de elementos. Pero hay otro segmento poblacional extremadamente grande que vive el día a día y no es que puede seleccionar si es algo biodegradable, si es algo ecológicamente producido. Entonces tienes un tema económico muy complejo, sobre todo aquí en el Ecuador. ¿Cómo lograr que exista esta conciencia ambiental, ecológica, ontológica, como le quieras llamar, en todos los segmentos, cuando hay gente que no tiene para llevar alimento a su casa todos los días? Es muy importante una pregunta y muchas gracias por hacerla, porque lo último que me faltó explicar del enfoque de mi campaña es la soberanía alimentaria, que para quienes nos escuchen y no sepan es básicamente el derecho que tenemos todos a acceder a alimentos sanos, nutritivos y de calidad, que a la vez fortalecen las identidades de nuestra cultura. Entonces, lo que hace mi canasta consciente es que toma el consumo alimenticio como un punto de partida para hablar de estos tres ejes que mencioné previamente. Y justamente es muy importante lo que tú dices, porque últimamente, como hablo de esto del greenwashing y de las tendencias ambientalistas que se vuelven una estrategia de marketing para consumir más, no necesariamente tiene que ser así. Más bien aquí en Ecuador hay modelos de agricultura que destruyen el suelo, los ecosistemas contaminan el agua, que son Hay los temas de monocultivos, hay una serie de elementos, sí, 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 sí. o sea, hay una serie de procesos que dañan el suelo, pero son los que permiten a las familias agricultoras con minifundios poder tener sustento para sus hogares. Entonces, ahí también es un problema económico, pero un problema ya de sobrevivencia. Claro, a eso justo iba. En mi investigación, que duró más o menos unos 8 meses y entrevisté a varios expertos del tema,
Justamente hablaba con Javier Carrera de Red Guardianes de la Semilla y él tiene una investigación bastante extensa de cómo se nos ha vendido esta idea de que los monocultivos y estos modelos de agroindustria con agrotóxicos, que son los que usan algunos minifundistas, son lo que abarata costos y permite subsistir, pero en realidad lo que eso hace es que a mediano y a largo plazo los suelos se degraden totalmente y las familias campesinas ya no puedan vivir de lo que plantan, lo que causa migraciones masivas hacia las ciudades para que los campesinos busquen qué hacer porque ya no pueden subsistir de eso. En cambio, en Ecuador hay un movimiento creciente, no es tan conocido, de agroecología, que busca capacitar a las personas, trabajan con comunidades campesinas y la agroecología es básicamente una aproximación a la agricultura donde se toma en cuenta la vida que hay alrededor, los ecosistemas, cuerpos de agua, animales, plantas endémicas, y lo que busca es generar una especie de simbiosis. Entonces, por ejemplo, no se maneja el monocultivo. ¿Por qué no se maneja el monocultivo? Porque, por ejemplo, sembramos papa y sabemos que le va a caer cierta plaga. Entonces sembramos otra planta que se va a encargar de esa plaga y ya no usamos agroquímicos. Entonces, a largo plazo, la agroecología lo que hace es generar más ingresos porque diversifica la producción de alimentos y también hace que el suelo se pueda mantener y el ecosistema se conserve, porque en Ecuador las industrias, especialmente las agroindustrias, han contaminado varios cuerpos de agua. Y esto no, o sea, no solo daña los ecosistemas, mata a los animales, sino envenena a nuestros campesinos, causa problemas de salud y también nos mata lentamente a quienes consumimos esos productos. Ahora, Daniela, este es tu proyecto de tesis o de disertación de fin de una carrera. ¿Cómo estás haciendo para que se lleve a cabo y se ejecute y la canasta consciente se convierta en un elemento de trabajo, de inclusión y una serie de posibilidades para que ONGs, sectores agrícolas, agroindustriales empiecen a mirar con otros ojos la producción en el campo y también lo que significa canasta consciente, qué consumir y qué producir? Ya, justamente es importante lo que tú mencionas, la inclusión. Yo siempre me he considerado ambientalista, pero de estas problemáticas que acabo de hablar, yo me enteré solo haciendo mi investigación recientemente con expertos y me di cuenta de que es algo muy de nicho y algo que no se habla, porque nosotros solo comemos, no siempre pensamos de dónde vino mi comida, qué impactos dejó, quién cultivó mi comida, tiene una paga justa, tiene problemas de salud. Entonces, lo que hace mi canasta consciente es que lleva este mensaje, todo lo que hemos hablado hasta ahora, a un público más amplio, a un público que no es de nicho, que no son los agricultores, pero no solo les dice no consumas esto, consume en vez de esto, no, les dice piensa de dónde viene tu comida y busca crear conexiones, busca hacer comunidad, prefiere lo local. ¿Por qué prefiere lo local? Porque hay estos abusos institucionales hacia los agricultores, hay esta poca paga, y también busca acercarles a estos proyectos de agroecología, porque la agroecología no es solo un modelo de agricultura, es un modelo de hacer comunidad, que busca la paga justa y los alimentos sanos que no dañan los ecosistemas ni la tierra y que son orgánicos. ¿Y qué estás haciendo tú para que esto llegue a los sectores? Tú hablas del tema de inclusión que yo lo mencioné, cómo hacer que llegue a los sectores, permee a las autoridades y permee a las grandes plataformas de consumo, que son los supermercados. Claro, o sea, lastimosamente en Ecuador hay cosas que los supermercados pueden hacer que son ilegales en Estados Unidos y en Europa, porque lastimosamente no hay políticas que protejan tanto a los agricultores. En mi investigación me contaron que incluso hubo un caso donde unos productores agrícolas llegaron con un camión lleno de productos para uno de los supermercados más grandes del país y les dijeron, no, qué pena, es que ya conseguimos más barato, o sea, y se queda con su camión y no le pagamos y legalmente no hay cómo hacer nada. Entonces es un tema muy complicado lo de las políticas públicas. Hay fundaciones que luchan constantemente, incluso ponen demandas como Acción Ecológica, el Red Guardianes de la Semilla y la Vía Campesina, porque
lastimosamente, estas iniciativas se están defendiendo principalmente desde colectivos y organizaciones no gubernamentales. Porque, por ejemplo... Yo no hablaría de lastimosamente. Es positivo que lo estén defendiendo, el punto es que permeen a otros sectores, porque ya está dada la campaña, está dada la concienciación en varios sectores, y esto va a permitir un diálogo entre unos y otros, y por lo tanto que se consigan reformas, medidas que ayuden a que esto funcione. Sí, justamente, pero también está la cuestión de la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza, que fue algo que se incorporó en la nueva constitución de Montecristi en la década del correísmo y se usa incluso como referente internacional, pero no se aplica, porque justamente desde el Ministerio de Agricultura el kit que da a los agricultores está lleno de agrotóxicos, que lo que hacen es degradar la tierra y envenenar todo. Hay que hacer varios análisis, Daniela, así es que queremos agradecerte muchísimo, nos interesa mucho el tema. El tiempo lamentablemente no nos da para mucho más, así es que queremos agradecerte cuando tengas más información de cómo lograr permear a otros sectores. Con la canasta consciente, avísanos, estamos siempre a las órdenes, pero hay que ver equilibrios de uno y otros. Necesitamos mayor producción porque somos más personas. Si queremos exportar, también necesitamos cumplir con una serie de parámetros. Si uno piensa en exportación a Europa, que es uno de nuestros principales mercados, ahí tenemos el soporte ecológico porque ellos tienen el EuralGAP que exige cuidados ambientales. Entonces, a ir viendo cómo ir consiguiendo mejorar la producción, mejorar la capacidad y volver al tema que siempre decimos nosotros, hay que educarnos todos para un mejor proceso en todas las áreas, ya sea el tema agrícola, ya sea el tema alimentario, ya sea el tema consumo. Así es que muchísimas gracias a Daniela Guzmán. Sí, Claudia, algo más. ¿puedo agregar una cosita? Sí, por favor. Justamente tú dices hay que exportar y hay que alimentar a mucha gente, pero del 70 al 80% de los alimentos que consumimos en Ecuador son producidos por minifundios, o sea, es la fuerza más grande productora. Entonces, lo que podemos hacer es apoyar a estas alternativas agroecológicas, que además no son caras. Y lo que busca mi campaña también es acercar a los consumidores a varias de estas redes y comunidades que están produciendo los productos. Es decir, generar nexos para que el minifundista pueda llegar también a mercados importantes, sea dentro como fuera del país. Es decir, empezar a trabajar como evitar los intermediarios y que ellos puedan vender de manera directa sus productos que son muy importantes. Uno puede pensar en variedades de papa, puede pensar en chocho, en quinoa, en elementos que este momento el mundo está necesitando. Así es que nuevamente gracias a Daniela Guzmán, esperamos que todos los sectores se sensibilicen y podamos ser más cuidadosos con el ambiente, tener una canasta consciente e ir agregando en esta canasta todos los elementos que va desde sostenibilidad hasta mejorar la producción ecuatoriana. Nuevamente, gracias a Daniela Guzmán y a ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.